el San Quintín. Estamos en la línea telefónica con Ciro Murayama, consejero ciudadano del Instituto Electoral. Ciro, consejero, te agradezco mucho tomar la llamada en este momento. Hola Pepe, muy buenas tardes, qué gusto estar contigo. El gusto es de que nos hayas tomado la llamada y compartas tu opinión con la audiencia de Grupo Fórmula, que está interesada en saber qué fue lo que pasó. Estalló Lorenzo Córdoba el día de hoy contra los partidos que le hicieron el vacío al Instituto Electoral por el recorte que le hizo a su vez el Poder Legislativo al árbitro electoral. Bueno, creo que no fue así. En realidad el día de hoy aprobamos el recorte de 800 millones de pesos. Nosotros lo tuvimos que impactar en pues lo que vamos a pedir a Hacienda el próximo año. Entonces nosotros tenemos una fecha en la cual debemos de asumir ese recorte de la Cámara de Diputados. ¿Cuándo es esa fecha, Ciro? Ya fue hoy, o sea, nosotros teníamos, sí, porque hasta donde nos informó la Secretaría de Hacienda, en los próximos días tenemos que cargar programáticamente en sus sistemas todos los recursos que usará el instituto para que sea factible que la Secretaría empiece a hacer las administraciones a partir de enero. Y como estamos en proceso electoral, pues no podemos darnos el lujo de no hacer caso a Hacienda y quedarnos en el riesgo de no recibir recursos. Así que todo el mundo sabía que hoy era el día donde teníamos que impactar el efecto del recorte de 800 millones de pesos, y eso impactó en buena parte los proyectos del instituto, y a los partidos les solicitamos, les pedimos que aportaran 77 millones de los 205 millones que reciben, además de sus prerrogativas, además de los 6.890 millones de pesos que reciben al año ellos, para pagarle a su personal, a sus asesores, para realizar viajes al interior del país. Han venido disponiendo de recursos en el INE por 205 millones de pesos. Les pedimos que colaboraran con 77 millones, es decir, con el 1.4% de sus recursos. Hubo algunos partidos que estuvieron en contra, que dijeron que todo tenía que ser contra gastos del instituto, lo cual pues ya a nosotros nos llevó, por ejemplo, a afectar partidas como no imprimir las listas, los cuadernillos de lista nominal en papel seguridad, dejar de instalar 600 casillas especiales, dejar de contratar por 4 días a todos los capacitadores electorales que van a visitar a la gente en el país. Nosotros tuvimos pues reducciones importantes porque los 800 millones es más de el 10% del dinero que necesitamos para hacer las elecciones. A los partidos les pedimos que colaboraran con el 1.4%. Y los partidos les dieron la espalda porque toman este recorte o esta solicitud de contribución, lo toman como una venganza del instituto. Pues sí, no ha sido así, porque nosotros pues realmente lo que estamos es poniendo por delante las elecciones, los derechos de los electores para votar. Nosotros tenemos que instalar más de 155,000 casillas para que 88.9 millones de ciudadanos tengan una casilla cerca de su domicilio para ir a votar. Y pues ya hemos recortado tantas cosas que lo que les pedimos a los partidos es pongan de su parte los 6.800 millones que les corresponden por ley. No va a ser tocado un céntimo de lo que es tradición, costumbre que reciban del INE. Por favor, ayúdenles con una parte. Hubo partidos que sí accedieron, y hoy entiendo que hubo 4 que dieron una rueda de prensa, pero la verdad es que donde se discuten estas cosas en el INE es en la mesa de consejo, y he de decirte que cuando aprobamos el recorte ningún partido hizo uso de la palabra. Ahora, ¿por qué explotó Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama? Bueno, yo no creo que explotó. Él fue y les dijo, oigan, ya acordamos. No, pues lo acabamos de ver, estaba furioso. Pues, bueno, en fin, yo creo que a veces uno se cansa de que lo estén atacando cuando uno está poniendo por delante los intereses de los ciudadanos, y les fue a decir que volvieran. No accedieron algunos de ellos, otros partidos sí estuvieron sentados ahí. Por ejemplo, en los del frente, que están haciendo
la coalición, el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, dijeron que si se ausentaban es porque estaban metidos en una negociación propia. Aún así llegó el PAN, llegó el Verde, llegó Nueva Alianza, y bueno, pues... llegó el PRI también, ¿no? Sí, el PRI también. Entonces, mira, yo te diría, fue más bien una anécdota, no creo que haya ningún inconveniente mayor. Nosotros pero una anécdota, Ciro, perdón la interrupción otra vez, una anécdota que debilita al árbitro electoral. Mira, el árbitro electoral está sujeto a muchas presiones, pero es un árbitro electoral que con ataques, recortes y demás está en condiciones de garantizar que tengamos unas elecciones genuinas el próximo año, y creo que eso es lo relevante. Ciro Murayama si estuviera en los zapatos de Lorenzo Córdoba, a lo mejor estallaría más, que todo el día que haya partidos que sin decirte, sin ninguna justificación, recorten el mayor monto en la historia de recorte a la autoridad electoral con la elección más grande, pues me parece también una falta de responsabilidad del Estado, y aún así nosotros estamos asumiendo el recorte. Pues a veces puede ser que la cabeza del instituto diga se están excediendo, pero aún así las cosas van bien, vamos a hacer la elección, vamos a garantizar el derecho al voto, y eso es lo único que vale. Pues Ciro Murayama, te agradezco esta explicación. Ahora están preparándose para recibir la inscripción de la coalición llamada por México al Frente esta misma noche, tengo entendido. Sí, en unos minutos más llegarán y los estamos esperando. Y hoy queda, ¿les exigen ya llevar el método de selección de sus candidatos o todavía no, mira, puede esperar? Nosotros tenemos hasta, la ley dice que es hasta el 14 de diciembre, sí, que es el último día, que es cuando empiezan las precampañas, cuando nos tienen que avisar que hay una coalición. Entiendo que por razones distintas, el cambio de dirigencia del PRD deciden hacerlo hoy. El INE, como siempre, pues está para facilitar los actos de los pero la pregunta va por otro lado. La pregunta va por, ya al presentar el convenio de coalición, de darle formalidad al convenio de coalición, ya deben llevar por escrito los detalles de cómo va a ser el método de selección de su candidato presidencial, o todavía no. Eso ya lo resolvió cada partido. Lo que nos tienen que presentar es a qué cargos van, y luego tendrán hasta el 11 de febrero para definir a sus candidatos. Es decir, si van a una coalición total, si van además de a la presidencia, todos los demás candidatos federales, en fin, eso es lo que tendrán que definir. He de decirte que no conocemos lo que nos van a presentar. La intención de la coalición tiene que estar antes del 14 de febrero, de diciembre, porque empiezan las precampañas que terminan el 11 de febrero. Hoy mismo no tenemos nosotros una fecha fatal, ellos están adelantando, serán bienvenidos, y una vez que presenten el documento nosotros lo tendremos que analizar jurídica, legalmente, pero pues no lo conocemos, ¿no? Correcto, esto va a suceder en los próximos minutos, pero permíteme una última pregunta, una inquietud que se ha desatado dentro de los partidos. Hasta donde entiendo, el INE va a prohibir los spots en precampañas a candidatos únicos, es decir, partidos o coaliciones que lleven un solo candidato, como es el caso del PRI, Partido Verde, Partido Nueva Alianza, en el caso del Frente, en el caso del PT Morena, en fin. Si llevan un solo candidato, no podrán hacer uso de los spots en tiempo de precampañas que inician el próximo 14 de diciembre. Bajarían del aire los spots de radio y de televisión donde aparezcan precandidatos únicos. ¿Es así? Mira, es una muy buena pregunta porque nos plantea un asunto que tiene antecedentes. Siempre que ha habido precandidatos únicos, el tribunal nos ha dicho no pases esos spots, porque no se trata de una contienda interna, y las precampañas son procesos donde los militantes de los partidos están debatiendo a ver a quién hacen su candidato. Si hay un precandidato único, es claro que no hay una contienda interna, entonces no pases esos anuncios porque se trata de actos anticipados de campaña.
Eso es lo que nos ha dicho el tribunal. En consonancia con eso, nosotros tenemos la impresión de que no se valdría estar pasando spots en radio y televisión de quienes son candidatos únicos, pero pues la última palabra, como siempre en esta materia, la tiene el Tribunal Electoral. ¿Qué van a poder hacer los precandidatos? Porque decía Pamela San Martín que los precandidatos, esto según una nota que publica hoy el periódico Reforma como nota principal, citan a Pamela San Martín, quien explica que los precandidatos únicos podrán encabezar actos dirigidos a sus militantes e incluso aparecer en videos en internet, pero no podrán tener la exposición que tendrán los aspirantes que participen en una contienda interna. Pues sí, es parte de este exceso de que queremos regular todos los supuestos de la vida y tenemos una legislación electoral muy barroca, y en efecto pues los antecedentes son que una vez que tú tienes un candidato único, él puede, pues, o un precandidato único, puede acercarse a las bases del partido, ir conversando, en fin, pero quien propiamente hace actos de precampaña para llamar al voto y aparecen las pautas que la Constitución le da a los partidos es cuando hay una contienda interna. Hasta el momento la restricción está en aparecer en los spots. Hay actores políticos que han dicho: nosotros creemos que eso es excesivo, los vamos a hacer, que nos frene el INE e iremos al tribunal. Y mi compañera Pamela San Martín creo que en buena medida está explicando lo que nosotros leemos de las sentencias que ha habido en el tribunal anteriormente. Es un asunto que vamos a ver en las próximas semanas. Creo que sí tenemos un escenario de sobreregulación electoral, y al mismo tiempo yo te diría, pues con mucha franqueza, Pepe, a veces queremos tapar el sol con un dedo. Sabemos quiénes son los actores políticos y pretender que no digan ni una palabra pues sería excesivo. Es absurdo, claro. Ciro, te agradezco muchísimo este tiempo dedicado también a la audiencia de Grupo Fórmula. El agradecido soy yo, Pepe, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Pendientes de lo que va a pasar en el INE en unos cuantos minutos. Nos permite, vamos a hacer una pausa en un momento.